Un millonario abandona a su novia, años después la ve con cuatrillizos y quiere quitársela. Pero lo que ella hace lo deja impactado. Antes de profundizar en la historia, comenten abajo. ¿Desde dónde están viendo? Disfruten la historia. Claire estaba en la suite nupcial, ajustándose el velo mientras su mejor amiga, Emily, intentaba consolarla. La ceremonia ya debería haber comenzado. «Te quiere, Claire». «Solo llega tarde porque quiere que todo sea perfecto», dijo Emily, aunque ni siquiera ella parecía del todo convencida. Pero Claire lo sabía. Algo andaba mal. Richard no era de los que llegan tarde. Volvió a mirar el reloj, sintiendo una opresión en el pecho. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, el sacerdote entró en la habitación. Su expresión solemne confirmó los peores temores de Claire. «Lo siento, señorita Claire. Nos han dicho que Richard no vendrá». Esas palabras le dieron un golpe a Claire. Sintió que le flaqueaban las piernas, pero se aferró a la mesa. Las lágrimas empezaron a correrle por la cara, manchando su maquillaje. «Esto no puede ser. Debe ser un error», dijo con voz temblorosa. Sin esperar respuesta, Claire salió corriendo de la iglesia. Las miradas curiosas de los invitados la siguieron mientras corría por el pasillo. La humillación fue abrumadora, pero el dolor fue aún mayor. Al llegar al estacionamiento, se detuvo, buscando desesperadamente a Richard. Pero no estaba allí. Miró al cielo, intentando contener las lágrimas, pero solo sentía humillación y dolor. Las preguntas inundaron su mente como una tormenta. ¿Por qué? ¿Qué hizo mal? Y entonces recordó una conversación que habían tenido 2 semanas antes. Recordó vívidamente la expresión distante de su rostro mientras le tomaba la mano. «¿Seguro que quieres esto?», preguntó de repente, rompiendo el silencio. «Claro que sí», respondió Claire, confundida. «Nos amamos, ¿verdad?». Richard dudó, pero finalmente sonrió. Era una sonrisa frágil, una que Claire no había reconocido como una advertencia en ese momento. De vuelta al presente, Claire estaba sentada en la acera, con su vestido blanco ondeando a su alrededor. Las lágrimas rodaban silenciosamente por su rostro. La humillación y el dolor eran insoportables. Quería desaparecer. Al otro lado de la calle, escondido en un coche, Richard la observaba. Sostenía el teléfono, repasando mentalmente las palabras de su madre. «Este matrimonio no es lo que necesitas, Richard. Piensa en tu futuro. Este matrimonio nunca funcionaría». Bajó la mirada, luchando contra la culpa. Sabía que lo que había hecho era imperdonable, pero no tenía el valor de enfrentarse a Claire ni a las expectativas que todos habían depositado en él. Claire se secó las lágrimas, respiró hondo y tomó una decisión. Se iría. No permitió que nadie la viera como una víctima. Mientras tanto, Richard permaneció en el coche, observándola desde lejos, sabiendo que ese momento era solo el comienzo de algo que jamás podría deshacer. Al día siguiente de la desastrosa boda, Claire abandonó la ciudad. No hubo despedidas, ni explicaciones, ni enfrentamientos. Simplemente se subió a un autobús que la llevaba a un lugar lejos de todo y de todos. Con cada kilómetro recorrido, los recuerdos del día anterior la destrozaban aún más, pero sabía que tenía que seguir adelante. Quedarse no era una opción. Los primeros meses fueron duros. Claire alquiló una pequeña habitación en un pueblo desconocido, empezó a trabajar en una cafetería e intentó, día a día, rehacer su vida. Pero el dolor persistía, junto con una sensación de fracaso. Todo parecía derrumbarse hasta que un día, algo inesperado cambió su vida para siempre. 2 meses después, Claire llevaba semanas sintiéndose extraña. Náuseas matutinas, cansancio extremo y una constante sensación de que algo era diferente. Lo achacaba al estrés y al peso de todo lo vivido, hasta que, en un momento de duda, compró un test de farmacia. Esa noche, en el pequeño baño de su apartamento, Claire contempló la confirmación. La prueba dio positiva. Su corazón se aceleró. Sintió una mezcla de miedo y alegría. Una parte de ella entró en pánico ante la idea de criar a un hijo sola, sin apoyo, sin familia cerca. Pero al mismo tiempo, una inesperada sensación de propósito la invadió.
Este bebé era su segunda oportunidad, una razón para seguir adelante. Los días siguientes fueron de adaptación. Claire programó una cita médica y la realidad empezó a imponerse. Pero nada la preparó para el momento en que el médico, con una sonrisa amable, miró el monitor de ultrasonido y dijo: «Felicidades, Claire. Son 4. Parpadeó, confundida. ¿4? Cuatrillizos, respondió el médico con calma. Claire sintió que el mundo le daba vueltas. Era mucho más de lo que esperaba, mucho más de lo que creía poder soportar. ¿Seré capaz de esto?, preguntó, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. El doctor simplemente sonrió. Verás que las madres siempre encuentran la manera. Con la noticia de su embarazo, Claire supo que necesitaba cambiarlo todo. Su pequeña habitación ya no le bastaba. Ahorró cada centavo que ganaba en el café y logró alquilar una modesta casita en las afueras del pueblo. Era pequeña, pero suficiente para ella y sus futuros hijos. Mientras tanto, quienes la rodeaban empezaron a notar su fortaleza. Incluso embarazada de 4 bebés, Claire trabajaba al máximo. Distribuía su tiempo entre las citas médicas, su trabajo y la preparación de la casa. Cada pequeño logro era un paso más en su nueva aventura. Pero hubo días difíciles, noches en las que lloraba sola, sintiendo el peso de todo. Había dudas, miedos y esa pregunta recurrente. Si Richard lo supiera, ¿le importaría? Apartaba el pensamiento cada vez que aparecía, concentrándose solo en lo que debía hacer. La noticia de los cuatrillizos, por impactante que fuera, le dio a Claire nuevas fuerzas. Sabía que si había sobrevivido a lo que había pasado, podría afrontar cualquier cosa. Sus hijos serían su prioridad, y nadie, ni siquiera Richard, podría cambiarlo. Los meses pasaron más rápido de lo que Claire esperaba. Entre las visitas al hospital y la organización de la casa, apenas tuvo tiempo de procesarlo todo. Entonces llegó el día. El parto fue complicado, pero los 4 bebés nacieron sanos. Mientras Claire sostenía a cada uno en sus brazos, sintió algo que nunca antes había experimentado. Amor puro. Ese momento disipó cualquier duda. Desde entonces, supo que haría lo que fuera por ellos. Pasaron 5 años, y Claire se había adaptado a la vida como madre soltera de cuatrillizos. La casa, antes tranquila, ahora estaba llena de risas, caos y juguetes esparcidos por todas partes. Cada niño tenía una personalidad única. Lucas era el curioso, siempre haciendo preguntas. Noah era tímido, pero increíblemente cariñoso. Liam era el bromista, siempre haciendo reír a todos. Y Oliver era el pequeño líder, siempre organizando a sus hermanos en sus travesuras. La rutina era agotadora, pero Claire se sentía realizada. Trabajaba incansablemente para mantener a su familia, compaginando múltiples trabajos. Por muy difícil que fuera, ella nunca se quejaba. Cada sonrisa de sus hijos era un recordatorio de por qué seguía adelante. Pero la vida nunca es predecible. Una tarde cualquiera, mientras llevaba a los niños al parque a jugar, Claire vio a alguien que nunca esperó ver. Se quedó paralizada, con el corazón acelerado. Richard estaba allí. Estaba sentado en un banco, hablando con alguien. Pero su expresión cambió al encontrarse con la de Claire. Observó a los 4 niños que jugaban cerca, y el parecido no dejó lugar a dudas. El reencuentro que Claire temía acababa de ocurrir. Claire se quedó paralizada, con la mirada fija en Richard, mientras sus hijos jugaban inocentemente en el parque. Estaba a solo unos metros, pero para ella fue una eternidad. El tiempo parecía haberse detenido. Richard la miraba fijamente, pero enseguida desvió la mirada hacia los chicos que corrían por el césped, riendo y corriendo hacia el tobogán. Su parecido con él era innegable. Claire sintió que el corazón se le aceleraba. Tenía que irse antes de que Richard pudiera acercarse. Agarró su bolso e intentó disimular su nerviosismo y llamó a los chicos. ¿Lucas? ¿Noah? ¿Liam? ¿Oliver? Vamos, es hora de ir a casa, dijo, con la voz un poco más alta de lo habitual. Los chicos protestaron, por supuesto, pidiendo más tiempo para jugar. Pero el tono firme de Claire fue suficiente para convencerlos. Empezaron a recoger sus juguetes esparcidos por el parque mientras Claire les pedía que se dieran prisa.
Pero antes de que pudiera dar un paso más, oyó una voz firme detrás de ella. ¿Claire? Se quedó paralizada. Ese sonido, familiar y cargado de incertidumbre, le revolvió el estómago. Lentamente, se giró y se encontró con la intensa mirada de Richard. Parecía visiblemente confundido, pero había algo más en su expresión, una mezcla de sorpresa e incredulidad. Richard, murmuró, intentando parecer indiferente, pero sin éxito. ¿Son tus hijos? Señaló a los niños, que seguían absortos con sus juguetes. Claire dudó, y su rostro se sonrojó. Sabía que no podría evitar esta conversación para siempre. Sí, son mis hijos, respondió, intentando mantener la voz firme. Richard se acercó un paso más, su mirada oscilando entre ella y los niños. Parecía procesar la información lentamente. ¿Cuántos años tienen?, preguntó, aunque la respuesta ya era obvia. Claire se mordió el labio, intentando mantener la calma. 5. La expresión de Richard cambió, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Abrió la boca para decir algo, pero la volvió a cerrar, intentando asimilar la situación. ¿Son míos? La pregunta salió como un susurro. Claire sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Se había preparado mentalmente para este momento durante años, pero ahora que había llegado, no sabía qué decir. Decidió ser directa. Sí, Richard, son tuyos. El silencio que siguió fue casi insoportable. Richard se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que Claire recordaba bien. Volvió a mirar a los chicos, que ahora la observaban con curiosidad, presintiendo que algo pasaba. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, con un tono más pesado, una mezcla de ira y dolor. Me dejaste, Richard, dijo Claire, cruzándose de brazos para protegerse. Te marchaste sin darme explicaciones. Estaba sola, humillada y embarazada. ¿Qué esperabas que hiciera? Richard parpadeó un par de veces, buscando las palabras para responder, pero guardó silencio. Sabía que ella tenía razón. No tenía excusa. Necesito conocerlos, dijo, rompiendo el silencio. Claire retrocedió instintivamente. No es tan sencillo, Richard. No saben quién eres. ¿Y por qué no? Soy su padre. Esas palabras resonaron en la mente de Claire, provocando una oleada de ira y dolor. Ella dio un paso adelante, mirándolo directamente a los ojos. Padre, no tienes ni idea de lo que significa ser padre, Richard. No estabas ahí cuando pasé noches sin dormir preguntándome cómo pagar las cuentas. No estuviste ahí cuando tuve que cuidar a 4 bebés a la vez, yo sola. Padre, no me hagas reír. Richard tragó saliva con dificultad, pero se mantuvo firme. Sabía que Claire tenía razón, pero no podía dejar que la conversación terminara ahí. Sé que cometí un error. Pero eso no cambia el hecho de que también son mis hijos. Tengo derecho a conocerlos, Claire. ¿Verdad? Claire soltó una risa amarga. Renunciaste a ese derecho el día que me dejaste en el altar. Mientras discutían, Lucas, el más curioso de los cuatrillizos, se acercó y tiró del vestido de su madre. Mami, ¿quién es este hombre?, preguntó, con sus grandes ojos marrones brillando de curiosidad. Claire miró a su hijo con el corazón encogido. Antes de que pudiera responder, Richard se arrodilló frente al chico. Su rostro se suavizó por primera vez desde que se acercó. Hola, campeón. Me llamo Richard, dijo, con una sonrisa vacilante. Lucas ladeó la cabeza, observando al desconocido. ¿Conoces a mi mami? Richard rió entre dientes, mirando a Claire antes de responder. Sí, la conozco. Claire respiró hondo y apartó a Lucas con suavidad. Ve a jugar con tu hermano, cariño. Mamá llegará pronto. Lucas dudó, pero finalmente obedeció. Claire se volvió hacia Richard, recuperando su expresión severa. No puedes aparecer así como así y esperar que todo se resuelva. Así no funciona esto. Richard negó con la cabeza. No te pido que lo arregles todo ahora, pero no me voy, Claire, esta vez no. Claire sintió una oleada de pánico. Sabía que Richard no era de los que se rendía fácilmente. Después de ese día,
Claire regresó a casa con los niños, con el corazón apesadumbrado. Mientras los arropaba, no podía dejar de pensar en lo que vendría después. Por mucho que quisiera proteger a sus hijos, sabía que sería imposible mantener a Richard alejado ahora que sabía la verdad. Al otro lado de la ciudad, Richard estaba sentado en su lujoso apartamento, mirando por la ventana. Pensó en los chicos, en Claire y en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera tomado otra decisión años atrás. Por primera vez en mucho tiempo, sintió la necesidad de arreglar las cosas. Claire apenas tuvo tiempo de recuperarse del inesperado reencuentro con Richard cuando, apenas unos días después, llamaron a su puerta. La abrió, y allí estaba de nuevo. Esta vez, parecía aún más decidido, con una expresión que mezclaba arrepentimiento y resolución. Claire, tenemos que hablar, dijo sin rodeos. No tenemos nada de qué hablar, Richard, respondió ella, cruzándose de brazos. No me iré hasta que lo hagamos. La tensión entre ellos era palpable, y Claire sabía que no podía evitar la conversación para siempre. Antes de que pudiera cerrar la puerta, Lucas apareció en el pasillo, observándola con curiosidad. «Mami, es el hombre del parque». Claire intentó sonreírle a su hijo, pero Richard aprovechó la oportunidad. «Hola, campeón», dijo, arrodillándose a la altura de Lucas. «Me llamo Richard». Lucas ladeó la cabeza, intrigado, pero Claire intervino rápidamente. «Lucas, vuelve a tu habitación, cariño». «Mami llegará pronto», dijo con firmeza. En cuanto Lucas se fue, se volvió hacia Richard, visiblemente irritada. «No puedes aparecerte aquí sin más y hablar con ellos, Richard». «Claire, son mis hijos, tengo derecho a conocerlos», replicó con voz firme. «¿Verdad?». Soltó una risa amarga. «Renunciaste a ese derecho cuando me dejaste en el altar. Crié a estos chicos yo sola. No sabes lo que es perder el sueño, sacrificarlo todo por ellos. ¿Y ahora crees que puedes aparecer como si nada hubiera pasado?». Richard respiró hondo, intentando mantener la compostura. Sabía que Claire tenía razón en muchos sentidos, pero también sabía que no podía evadirlo. «Sé que cometí un error. No intento justificar lo que hice, pero eso no cambia el hecho de que también son mis hijos». A Claire se le encogió el corazón. Quería protegerlos de todo. Pero también sabía que Richard no era de los que se acobardaban fácilmente. «¿Qué quieres, Richard?», preguntó exhausta. «Quiero conocerlos, pasar tiempo con ellos». «¿Es mucho pedir?». La miró con sincera intención. «Es demasiado. Ni siquiera saben quién eres, y no voy a dejar que alteres sus vidas», respondió con firmeza. Richard guardó silencio un momento y luego dijo lo que Claire más temía. «Si no me das esta oportunidad, lo llevaré a los tribunales». Las palabras impactaron a Claire como un puñetazo. El silencio que siguió a la salida de Richard de la pequeña casa de Claire fue casi ensordecedor. Le había dejado claro que si ella no le permitía formar parte de la vida de los chicos, usaría todos los recursos legales a su alcance. Claire intentó mantener la calma, pero sabía que lo que se avecinaba sería una batalla difícil. Días después, llegó la citación. Richard había presentado una demanda por la custodia compartida. Claire sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su primera reacción fue de indignación. Había estado ausente durante 5 años, ¿y ahora quería la patria potestad? No tenía sentido para ella. Desesperada, Claire buscó ayuda. La primera persona a la que recurrió fue Amelia, su amiga de toda la vida y abogada con experiencia. Sentados en la pequeña cocina de Claire, discutieron sus opciones. «Claire, debemos ser realistas. Él tiene dinero, recursos y un equipo legal sólido. Pero tú tienes algo que él no tiene. Un historial de dedicación. Has estado ahí para los chicos todos los días», dijo Amelia, revisando la citación. «¿Y si eso no es suficiente?», preguntó Claire, agarrando una taza de café con manos temblorosas. «Lo será. Lucharemos con todas nuestras fuerzas. El primer paso es construir tu defensa. Recopilaremos pruebas, testimonios, lo que sea necesario para demostrar que eres la persona más indicada para cuidarlos». Claire asintió, pero el peso de la batalla inminente aún la oprimía. Sabía que debía proteger a sus hijos a toda costa.
Cuando llegó la audiencia inicial, Claire entró en la sala con Amelia a su lado. Al otro lado, Richard estaba con su abogado y, para su sorpresa, con Estella, su prometida. Una oleada de ira recorrió a Claire al verla. Estella parecía completamente tranquila, como si se tratara de un evento social más. El abogado de Richard abrió los alegatos. Enfatizó que Richard contaba con los recursos para brindarles a los niños una vida mejor, una educación de calidad, estabilidad financiera y un entorno seguro. Mientras hablaba, Claire sintió una opresión en el pecho. Las palabras eran pulidas y bien ensayadas, pero sabía que la realidad distaba mucho de lo que decían. Cuando le llegó el turno a Amelia, habló con seguridad. Su señoría, mi clienta ha dedicado su vida a sus hijos. Los crió sola, enfrentando dificultades que la mayoría tendría dificultades para soportar. El señor Richard puede tener recursos económicos, pero la señorita Claire tiene algo mucho más valioso, un vínculo emocional forjado a lo largo de años de amor, sacrificio y dedicación inquebrantable. El juez escuchó atentamente a ambas partes y, tras la audiencia, decidió que era necesario investigar más a fondo antes de tomar una decisión. Ordenó que un trabajador social visitara los hogares de Claire y Richard para evaluar las condiciones de vida. Después de la audiencia, Richard se acercó a Claire en el pasillo. Parecía cansado, pero decidido. No quiero quitarte a los niños, Claire. Solo quiero ser parte de sus vidas, dijo con calma. Ahora lo dices, pero llevar esto a juicio fue idea tuya. Eso no es propio de alguien que quiere resolver las cosas pacíficamente, respondió ella, apenas disimulando su enojo. Estella apareció detrás de él y le puso una mano en el hombro. Solo intentamos asegurarnos de que los chicos reciban lo que se merecen, dijo Estella con una sonrisa fría. A Claire le hirvió la sangre. Lo que merecen es estabilidad y amor, cosas que siempre les he dado. No necesito tus consejos, Estella. Sin esperar respuesta, Claire se dio la vuelta y se alejó, esforzándose por ignorar la sensación de que esta batalla estaba lejos de terminar. En los días siguientes, la tensión aumentó. La presencia de Estella se volvió más intrusiva. Al principio, empezó a aparecer en los eventos escolares de los chicos, siempre impecablemente vestida, sonriendo a otros padres e intentando hacerse amiga de los profesores. Entonces, empezaron a circular rumores de que Claire era una madre negligente, claramente una historia difundida por Estella. Divirtámonos un poco con quienes solo leen los comentarios. Escriban pizza en los comentarios, solo quienes hayan llegado hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. La situación empeoró cuando los rumores llegaron a los medios. Empezaron a aparecer artículos que retrataban a Richard como un padre devoto que intentaba recuperar el tiempo perdido, y a Claire como una madre poco colaboradora que se negaba a compartir las responsabilidades parentales. Claire sintió el aguijón del juicio público, pero se negó a rendirse. Sin embargo, Amelia notó que la interferencia de Estella iba más allá de los simples chismes. Durante una conversación con Claire, le contó sus sospechas. Estella no solo intenta ayudarlo. Tiene algo que ganar con esto. Puede que Richard no lo vea, pero está manipulando la situación para asegurarse de que pierdas a los chicos, dijo Amelia. ¿Crees que quiere algo más?, preguntó Claire sorprendida. Estoy segura de que si consigue sacarte de la ecuación, tendrá a Richard completamente bajo su control. Esto se trata más de poder que de amor, afirmó Amelia. Claire sabía que Amelia tenía razón. Estella era peligrosa, y subestimarla sería un error. La visita de la trabajadora social fue otro momento tenso. Claire preparó su casa meticulosamente, asegurándose de que todo reflejara lo felices y bien cuidados que estaban sus hijos. Durante la entrevista, los niños hablaron abiertamente sobre sus rutinas, los juegos que disfrutaban y el cariño que recibían de su madre. El trabajador social parecía impresionado con la dedicación de Claire, pero Claire sabía que él también visitaría a Richard. En casa de Richard, la escena era muy distinta. Estella lo había arreglado todo para que pareciera perfecto. La habitación de los niños estaba impecable, llena de juguetes caros que los niños nunca habían visto. Durante la entrevista, Richard intentó aparentar tranquilidad, pero la actitud controladora de Estella y sus respuestas ensayadas llamaron la atención de la trabajadora social. Su comportamiento levantó sospechas.
Cuando llegó el informe, aún no se había tomado una decisión definitiva. Pero Claire sintió una pequeña victoria al descubrir que la verdad sobre Estella comenzaba a salir a la luz. Aún así, la presión no cedió. Richard seguía insistiendo en que quería formar parte de la vida de los chicos, mientras Estella hacía todo lo posible por socavar a Claire. La batalla estaba lejos de terminar, y Claire sabía que necesitaría todas sus fuerzas para proteger a sus hijos. Había llegado el día del juicio y Claire no había dormido la noche anterior. Estaba preocupada por los chicos, su futuro y lo que les aguardaba. Al llegar al juzgado con Amelia a su lado, respiró hondo al ver la sala abarrotada. Decenas de miradas se volvieron hacia ella, pero Claire se mantuvo firme. Ya no podía mostrar debilidad. Al otro lado de la sala, Richard estaba sentado junto a Estella y su abogado. Parecía tranquilo, pero Claire sabía que también estaba nervioso. Estella, en cambio, irradiaba confianza. Su postura, su mirada, todo en ella parecía declarar que ya había ganado la batalla. El juez comenzó la audiencia revisando el informe presentado por la trabajadora social. Claire escuchó atentamente mientras Amelia presentaba su defensa, destacando los años de dedicación que Claire había dedicado como madre soltera. Era una historia de sacrificio y amor incondicional, algo que Claire sabía que era su verdad más profunda. Pero cuando el abogado de Richard empezó a hablar, el tono cambió por completo. Argumentó que Richard contaba con los medios y recursos para brindarles a los niños una vida mejor, presentando una imagen de estabilidad, comodidad y oportunidades, cosas que, según él, Claire no podía ofrecer al mismo nivel. Mientras escuchaba, Claire sintió un nudo en la garganta. Sabía que el argumento de Richard era sólido, pero también sabía que el vínculo emocional que compartía con sus hijos era algo que el dinero jamás podría comprar. Cuando llegó el turno de Richard, Amelia se puso de pie, ajustándose la chaqueta. Empezó con preguntas directas. Señor Richard, ¿podría decirnos por qué decidió alejarse de Claire hace 5 años? Richard dudó. El silencio en la habitación se hizo casi tangible antes de que finalmente respondiera. Mi madre me convenció de que no era el momento. Dijo que el matrimonio sería un error y que debía centrarme en mi carrera. Un murmullo se extendió entre los espectadores de la sala. Claire sintió que se le enrojecía la ira. Las palabras de Richard confirmaron lo que temía. No había tomado la decisión solo. Amelia no perdió tiempo en presionar. ¿Así que dejaste a Claire en el altar porque tu madre te influyó? ¿Es correcto? Richard respiró hondo, visiblemente incómodo. Sí, pero la decisión final fue mía. Escuché lo que dijo. Amelia le sostuvo la mirada con firmeza antes de continuar. ¿Y Estella? ¿Tuvo algo que ver con esa decisión? Richard parpadeó, sorprendido por la pregunta. Miró a Estella, quien mantenía una expresión neutral, aunque había un destello de inquietud en sus ojos. Negó con la cabeza. No, Estella no tenía nada que ver. Amelia retrocedió, pero Claire sintió que había más por descubrir. La mención de Estella había dejado una tensión en el ambiente, algo que nadie parecía dispuesto a abordar en ese momento. Cuando Claire subió al estrado, la atmósfera cambió de nuevo. Habló de los sacrificios que había hecho, de cómo había criado a los niños sola, sin apoyo, y del amor que les tenía. He hecho todo lo posible para que mis hijos tengan una vida feliz y segura. Puede que no tenga mucho, pero siempre les he dado lo mejor de mí. Estos chicos son la razón por la que sigo adelante cada día. Las palabras de Claire hicieron llorar a varias personas en la sala. Incluso Richard parecía conmocionado, pero Estella parecía inquieta, susurrándole algo al abogado de Richard. Al percibir la creciente tensión, el juez pidió un receso. Al reanudarse la sesión, Amelia solicitó llamar a un nuevo testigo. Las puertas de la sala se abrieron, revelando una figura que Claire no había visto en años. Morgan, la antigua ama de llaves de la familia de Richard. Entró lentamente, apoyada en un bastón, pero con una mirada decidida. Richard se tensó visiblemente, mientras Estella apartaba la mirada. Morgan subió al estrado y comenzó a hablar. Relató sus 20 años de servicio con la familia de Richard y describió lo que había presenciado en los días previos a la boda. Su voz era serena, pero sus palabras tenían un gran peso. La madre de Richard manipuló toda la situación.
Lo convenció de que Claire no era lo suficientemente buena para su familia. Usó sus miedos en su contra, diciendo que el matrimonio arruinaría su carrera y que Claire no tenía la posición social que esperaban. Las revelaciones causaron conmoción en la sala. Claire sintió que se le encogía el corazón al escuchar. Aunque siempre lo había sospechado, oír la confirmación le dolió más de lo esperado. Morgan continuó detallando las conversaciones que escuchó y cómo la madre de Richard controlaba cada aspecto de su vida. Pero entonces Morgan hizo una pausa antes de revelar algo aún más impactante. Estella también estaba involucrada. Era cercana a la madre de Richard y apoyaba la idea de que se alejara de Claire. Apoyó su decisión. El silencio en la habitación se rompió de inmediato con murmullos. Richard se volvió hacia Estella, atónito. Parecía tener dificultades para procesar lo que acababa de oír. «Eso no es cierto», exclamó Estella, levantándose bruscamente. El juez golpeó el mazo, llamando al orden. Richard se volvió hacia Estella con la mirada llena de duda. «¿Sabías todo esto?», preguntó en voz baja, pero cargada de incredulidad. Estella intentó negarlo, pero el nerviosismo en su expresión la delató. La testigo fue desestimada, pero el impacto de sus palabras persistió. La sesión se levantó para que el juez pudiera revisar la nueva información. Claire salió de la sala con Morgan a su lado, intentando procesar todo lo sucedido. El peso de años de dolor parecía finalmente reconocerse, pero sabía que la lucha aún no había terminado. Al otro lado del pasillo, Richard se quedó paralizado. Parecía perdido, como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. Estella intentó apartarlo, pero él la apartó, visiblemente conmocionado. Mientras Claire se alejaba, oyó a Estella discutir con Richard. Las palabras eran apagadas, pero notaba que la situación se estaba desmoronando entre ellos. A pesar del alivio de ver cómo la verdad empezaba a salir a la luz, Claire sabía que la batalla estaba lejos de estar ganada. Tras el revuelo en el tribunal, las cosas empezaron a cambiar. Richard era diferente, y Claire no podía ignorarlo. Empezó a asistir regularmente a las visitas supervisadas, siempre trayendo algo especial para los niños. No siempre eran juguetes caros, sino artículos considerados que demostraban un esfuerzo genuino. Un libro que Lucas amaba, un balón de fútbol para Liam, lápices de colores para Noah y un rompecabezas que fascinaba a Oliver. Al principio, los chicos se mostraron cautelosos, pero la paciencia de Richard empezó a forjar una conexión genuina. Los escuchaba, participaba en sus juegos e incluso se sentaba en el suelo para ayudar a armar rompecabezas o dibujar. Claire observaba desde lejos, siempre alerta, pero no podía negarles la risa a los chicos. La risa era genuina y espontánea. Una tarde, Richard trajo una cometa para enseñarles a volarla. Claire no pudo evitar observar con más atención. El viento era perfecto, y los chicos corrían por el parque, intentando mantener la cometa en el aire mientras Richard los animaba. Liam, siempre el más competitivo, logró mantenerla en el aire durante más tiempo y gritó de alegría. Richard le dio un abrazo entusiasta, y Claire vio algo que nunca imaginó que presenciaría. Richard parecía genuinamente feliz. Con el paso de las semanas, Claire vio que los esfuerzos de Richard no eran efímeros. Empezó a interesarse por la vida cotidiana de los niños, preguntándoles sobre sus clases, amigos e incluso sus pequeñas dificultades. Llevó a Noah a una clase de arte, animó a Oliver mientras dominaba palabras nuevas y complicadas y celebró el progreso de Lucas en un juego de matemáticas. Estos momentos no fueron grandiosos, pero demostraron que Richard estaba realmente presente. A pesar de esto, Claire se mantuvo cautelosa. Sabía que, por muy comprometido que pareciera Richard, tenía un historial de decepciones que no podía ignorar. Aún así, era imposible no notar la transformación. Una noche, mientras ordenaba la cocina después de cenar, Richard se acercó y empezó a ayudarla en silencio. Cuando por fin habló, su voz era baja, casi un susurro. Gracias por dejarme formar parte de sus vidas, Claire. Sé que es más de lo que merezco. Claire se detuvo un momento, con un plato en la mano. Quería decir algo sarcástico, algo que le recordara que aún quedaba mucho por compensar. Pero cuando lo miró, vio sinceridad. Ya no era el Richard confiado y arrogante que una vez conoció. Era un hombre que intentaba hacer lo correcto, aunque fuera demasiado tarde. Son felices.
Eso es lo que importa, respondió, volviéndose hacia el fregadero. Pero en el fondo, sabía que ella también era feliz al ver a sus hijos sonreír. Con el paso del tiempo, la presencia de Richard se volvió natural para los chicos. Lucas fue el primero en llamarlo papá espontáneamente durante un partido. Richard se quedó paralizado, visiblemente conmovido, pero no le dio mucha importancia. Él simplemente sonrió y siguió jugando a la pelota con ellos. Pronto, los demás siguieron el ejemplo de Lucas, y Claire se dio cuenta de que algo genuino estaba sucediendo. A pesar de este vínculo cada vez más fuerte, Claire no perdió su independencia. Continuó cuidando a los niños sola, asegurándose de que se respetara su rol de madre. Para su sorpresa, Richard pareció comprenderlo y nunca traspasó los límites que ella establecía. La ayudó, pero nunca interfirió. Una tarde particularmente tranquila, Richard trajo un álbum de fotos. Se lo entregó a Claire, explicándole que contenía momentos de su infancia que quería compartir con los niños. Claire hojeó el álbum mientras Richard explicaba cada foto, y los niños escucharon atentamente. Fue un momento sencillo, pero le demostró a Claire que Richard se esforzaba, no solo con los chicos, sino también con ella. Mientras todo esto sucedía, Estella se negaba a aceptar la nueva dinámica. Tras las revelaciones en el tribunal, había perdido gran parte de su influencia sobre Richard, lo que la enfureció. No fue solo el rechazo lo que la dolió, sino la humillación pública. No soportaba ver a Richard forjar una nueva relación con Claire y los chicos mientras ella era marginada. Estella empezó a planear su siguiente paso. Durante semanas, recopiló información, moviendo sus influencias entre bastidores para crear un plan que destrozaría la frágil paz que se estaba formando entre ellos. En su mente, Claire era la culpable de todo, y los chicos eran obstáculos que debía eliminar para recuperar a Richard. A medida que Claire y Richard empezaban a forjar una especie de amistad, y los chicos se acostumbraban a la presencia de su padre, Estella dio el primer paso. Un día, Claire recibió una llamada de un número desconocido. Al otro lado, una voz fría dijo: ¿crees que esta paz durará? Espera a ver qué pasa. Claire supo exactamente de quién era la voz. Su corazón latía con fuerza, pero se negó a mostrar miedo. Colgó sin responder y regresó a la sala, donde los niños jugaban con Richard. Sabía que Estella no se rendiría fácilmente, pero esta vez, Claire estaba lista para luchar. Mientras tanto, Estella seguía conspirando, decidida a romper la relación entre Richard, Claire y los chicos. Para ella, la decisión del tribunal era solo temporal, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para separarlos. Los días que compartían tiempo con Richard y los chicos comenzaron a forjar una nueva rutina. Claire, siempre atenta, le permitió pasar tiempo con los niños bajo su supervisión. Richard nunca se quejó de las condiciones que ella le impuso. Parecía genuinamente decidido a demostrar que podía ser una presencia constante en sus vidas. Al principio, Claire mantuvo una firme barrera emocional. Observaba a Richard interactuar con los chicos, siempre atenta a cualquier señal de que pudiera volver a irse. Pero con el paso de las semanas, se hizo cada vez más evidente que Richard se esforzaba de verdad por ser diferente. No solo jugaba con los niños. Prestaba atención a los pequeños detalles. Ayudó a Lucas a construir un robot para un proyecto escolar, enseñó a Liam a patear un balón con precisión, animó a Oliver a superar su miedo a las alturas en el parque y elogió los dibujos de Noah, guardándolos cuidadosamente en una carpeta que siempre llevaba consigo. Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio trasero, Richard se ofreció a ayudar a Claire con la cena. Ella dudó al principio, pero finalmente accedió. Parecía torpe cortando verduras, pero no se rindió. Nunca te imaginé en la cocina, dijo Claire, sin disimular su ironía. Richard se rió, sin dejar de picar la zanahoria de forma ineficiente. Sé, de verdad, que nunca he tenido que hacer esto, pero creo que ya es hora de aprender, ¿no crees? Claire lo observó un momento antes de volver a remover la olla. Había algo diferente en él, algo que no podía ignorar. Por mucho que quisiera mantenerse alerta, no podía negar que sus sencillos gestos y su paciencia con los chicos empezaban a cambiar su perspectiva. Esa misma noche, Richard sorprendió a todos sacando una guitarra que había traído. Se sentó en el sofá con los niños a su alrededor y empezó a tocar. Las notas eran sencillas pero precisas.
Cantó una canción infantil que hizo reír a los niños, sobre todo cuando se equivocó con la letra a mitad de la canción. De pie en la puerta de la cocina, Claire se sorprendió sonriendo, a pesar suyo. Hacía mucho tiempo que no veía a sus hijos tan relajados y felices. Con el paso de las semanas, los chicos empezaron a conectar con Richard de una forma que Claire no había previsto. Liam, siempre el más reservado, empezó a preguntar cuándo volvería su padre en cuanto se fue. Noah, el artista, disfrutaba enseñándole sus dibujos a Richard, mientras que Lucas le pedía que jugara videojuegos casi a diario. Oliver, todavía tímido, seguía a Richard de cerca, imitando sus gestos como si quisiera ser como él. El cambio era innegable, pero Claire seguía luchando con sus propias emociones. Una parte de ella se alegraba de ver a los chicos crear recuerdos con su padre, pero otra parte aún temía que todo se desmoronara. Richard parecía haber cambiado, pero ¿era esta transformación permanente? ¿Podría perdonarlo alguna vez y dejar que se acercara más? Una mañana, mientras estaban en el parque, Richard se sentó junto a Claire en un banco. Los chicos corrían, lanzándose frisbee. Él suspiró y la miró con expresión seria. Gracias por dejarme estar aquí, Claire. Sé que no fue fácil darme otra oportunidad. No apartaba la vista de los chicos, pero respondió con sinceridad. No se trata de confianza, Richard. Se trata de ellos. Necesitan estabilidad, y no puedo arriesgarme a que desaparezcas otra vez. Richard asintió, comprendiendo. Lo entiendo, pero estoy aquí y no me voy a ninguna parte. Por mucho que dudara de él, Claire se dio cuenta de que hasta ahora había cumplido todas sus promesas desde su regreso. Tal vez, solo tal vez, estaba realmente comprometido a ser un padre presente. Una noche, mientras acostaba a los niños, Richard se sentó en el suelo de su habitación con un viejo álbum de fotos que había traído. Los niños tenían curiosidad por saber más sobre la infancia de su padre, y él parecía dispuesto a compartirlo. De niño, me encantaba construir cosas, empezó, hojeando el álbum. Una vez, mi papá me dio una caja de herramientas de juguete y pasé semanas intentando construir una casita en el patio trasero. Claro, se derrumbó después de la primera lluvia, pero fue lo más divertido que he hecho en mi vida. Los niños se rieron y Lucas preguntó, ¿puedes construir algo con nosotros, papá? Richard sonrió. Claro, podemos empezar el próximo fin de semana. Mientras seguía compartiendo historias, un recuerdo en particular captó la atención de Oliver. Richard mostró una foto suya con un juguete de construcción, y Oliver quedó cautivado. Empezó a hacer preguntas sobre el funcionamiento del juguete, y Richard le explicó pacientemente cada detalle. Desde la puerta, Claire observó el brillo en los ojos de Oliver y sintió el peso de un momento especial que se gestaba. Después de que los niños se durmieran, Claire entró para apagar las luces. Richard seguía sentado en el suelo, mirando el álbum con una sonrisa nostálgica. Gracias por esto, dijo sin levantar la vista. Me están dando algo que no sabía que necesitaba. Claire no respondió de inmediato. Solo asintió y lo dejó allí mientras salía de la habitación. Sin embargo, en el fondo, sabía que algo dentro de ella también estaba cambiando. Quizás era hora de reconsiderar lo que había creído imposible, perdonarlo. A la mañana siguiente, Richard llegó con herramientas y materiales para construir una casita de madera para jugar con los niños. El patio trasero pronto se llenó de risas y del torpe sonido de los martillazos mientras los cuatro trabajaban juntos. Desde el porche, Claire no pudo evitar sonreír. Esto era más que un simple proyecto. Era un símbolo de algo más grande que estaba tomando forma. A pesar de todo el progreso, Claire seguía conteniéndose. Sabía que Estella no estaba completamente fuera de escena y que algo podría suceder en cualquier momento que perturbara la frágil paz que estaban empezando a construir. Pero por ahora, decidió disfrutar el presente. Esa noche, mientras los niños dormían, Claire reflexionó sobre todos los cambios de las últimas semanas. Richard ya no era el hombre que había conocido años atrás. Aún tenía defectos, pero parecía genuinamente comprometido a formar parte activa de la vida de sus hijos. Quizás era hora de bajar la guardia, al menos un poco. Mientras tanto, Estella, furiosa por la creciente cercanía entre Richard y Claire, seguía planeando su siguiente paso. Para ella, este vínculo cada vez más fuerte era una amenaza directa a todo lo que había construido con Richard.
Esta vez, estaba decidida a no perder. Los días transcurrieron con una nueva dinámica en casa de Claire. Ella y Richard habían alcanzado inesperadamente una convivencia amistosa. Aunque aún persistían las barreras emocionales, sus conversaciones se sentían más naturales, y los momentos que compartían con los chicos revelaban que algo estaba cambiando. A diferencia de antes, Richard mostró paciencia y un esfuerzo genuino por estar presente sin imponerse. Una tarde, mientras Claire preparaba el almuerzo, Richard entró en la cocina con un sobre en la mano. «Claire, ¿puedo hablar contigo un momento?» Lo miró, aún con recelo, pero asintió. Él dejó el sobre en el mostrador sin decir palabra al principio. Cuando por fin lo hizo, su voz sonó más tranquila de lo que ella esperaba. «Sé que me he negado a ayudar antes, pero esta vez es diferente. Quiero que aceptes esto», dijo, deslizándole el sobre. Claire lo abrió y encontró un cheque dentro. La cantidad era considerable, suficiente para cubrir meses de facturas y gastos de los niños. Ella negó con la cabeza inmediatamente. «Richard, no necesito esto. Siempre he logrado cuidarlos yo solo, y seguiré haciéndolo». Levantó las manos en señal de rendición, pero su mirada permaneció firme. «Sé que puedes, Claire. Sé cuánto te has esforzado para darles todo. Pero no se trata solo de dinero. Se trata de que yo realmente forme parte de sus vidas. No quiero que esto sea una carga para ti». Guardó silencio un momento, reflexionando sobre sus palabras. El antiguo Richard habría ofrecido el dinero con arrogancia, como si fuera la solución a todos los problemas. Pero ahora había algo diferente en él. No era condescendencia. Era humildad. «Lo pensaré», respondió finalmente, doblando el cheque y guardándolo en el sobre. Richard aceptó su respuesta sin presionar, algo que sorprendió a Claire. Estaba aprendiendo a respetar los límites que ella le había impuesto. Con el paso de las semanas, los esfuerzos de Richard se hicieron cada vez más evidentes. No solo ayudaba económicamente, sino que participaba activamente en la vida diaria de los niños. Los llevaba a la escuela. Les ayudaba con las tareas e incluso aprendió de Claire a manejar las pequeñas crisis del día a día, rabietas o juguetes rotos. Para Claire, fue sorprendente ver a alguien que antes parecía tan distante ahora tan comprometido. Una noche, después de un largo día, Richard y Claire se sentaron en el porche mientras los niños dormían. La luna iluminaba suavemente el patio trasero, donde aún estaban esparcidas las herramientas de la construcción de la casita de madera. «Sabes, nunca imaginé que estaría aquí», dijo Richard, rompiendo el silencio. Claire lo miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir?» «Aquí, contigo, con ellos. Durante años, estuve tan concentrada en el trabajo, en las expectativas de los demás, que no vi lo que realmente importaba. Ahora que intento arreglar las cosas, me sigo preguntando por qué tardé tanto». Claire se cruzó de brazos, apoyada en el marco de la puerta. A veces solo nos damos cuenta de lo que importa cuando casi lo hemos perdido todo. Richard asintió, pero había algo más en su expresión. Dudó antes de continuar. «Claire, necesito contarte algo sobre lo que pasó en el altar». Sintió que su cuerpo se tensaba. Durante años, había cargado con el dolor de ese día, y aunque algunas heridas habían empezado a sanar, otras aún le dolían. Aún así, asintió, indicándole que continuara. «Mi madre no solo me convenció de cancelar la boda. También». Hizo una pausa y respiró hondo. «Amenazó con cortarme todo el apoyo económico. Dijo que si me casaba contigo, me las arreglaría sola». Claire parpadeó, sorprendida. «¿Así que me dejaste por miedo a perder su dinero?» «No era solo el dinero», respondió rápidamente. «Lo era todo. Controlaba cada aspecto de mi vida. Era una cobarde, Claire. No quería afrontarlo, así que huí. Sé que nada de esto excusa lo que hice, pero te mereces la verdad». Claire sintió una mezcla de ira y comprensión. Las piezas finalmente estaban encajando, pero eso no hacía que el recuerdo fuera menos doloroso. «Deberías habérmelo dicho entonces», dijo con la voz cargada de emoción. «Podríamos haberlo enfrentado juntos. Te habría apoyado». «Lo sé», dijo Richard con los ojos llenos de arrepentimiento. «Pero era joven y estúpido.
Tomé la decisión equivocada y lo pago a diario. El silencio entre ellos era denso, pero Claire sintió que algo se quebraba en su interior. No era la clase de verdad que borra años de dolor, pero era un paso. Un pequeño paso, quizá, pero un paso. Ella lo miró y suspiró. No sé si alguna vez podré perdonarte del todo, Richard. Pero al menos ahora sé que pasó de verdad. Él asintió, aceptando sus palabras con humildad. Eso es todo lo que puedo pedir. A la mañana siguiente, mientras los chicos corrían a abrazar a Richard al verlo llegar, Claire observaba desde lejos. Por primera vez en años, sintió que algo realmente estaba cambiando para mejor. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero tal vez, solo tal vez, esta familia finalmente estaba empezando a unirse. La sala del tribunal volvió a estar abarrotada. Claire llegó temprano, apretando con fuerza la mano de Amelia, su abogada y amiga. Respiró hondo, intentando mantener la calma. Desde que supo la verdad sobre su abandono en el altar, se sintió menos a la deriva, pero aún no estaba lista para perdonar por completo a Richard. La tensión entre ellos se había aliviado, pero el peso de la batalla legal aún la agobiaba. Richard llegó acompañado de su abogado. Había algo diferente en él ese día. Parecía más serio, más centrado. No era el mismo hombre que Claire había conocido años atrás. Estella, por otro lado, estaba notablemente ausente. Su ausencia era significativa, aunque nadie parecía cuestionar el motivo. Claire supuso que, tras las revelaciones anteriores, Estella había decidido retirarse para evitar más humillación. El juez entró y comenzó la audiencia. Los abogados de ambas partes presentaron sus alegatos finales. Amelia, siempre aguda, enfatizó el vínculo emocional que Claire había forjado con los niños y cómo ella había sido la única figura paterna constante en sus vidas. El abogado de Richard, por otro lado, argumentó que ahora estaba comprometido a ser un padre presente y que su participación era esencial para el desarrollo de los niños. Cuando Richard fue llamado a declarar, Claire lo observó atentamente. Habló con calma, admitiendo sus errores y asumiendo la responsabilidad de sus decisiones. Reconoció las dudas de Claire, pero expresó su determinación de ganarse su confianza y la de sus hijos. No espero que Claire me perdone de inmediato, dijo. Pero estoy aquí porque quiero ser el padre que mis hijos merecen y no los abandonaré. Las palabras de Richard resonaron por la sala. Claire sintió una oleada de emoción, pero no la demostró. Aún le costaba creer del todo en sus intenciones, pero parecía sincero. Cuando le llegó el turno a Claire, se puso de pie, ajustándose el vestido con manos temblorosas. Sin embargo, su voz era firme. Durante 5 años, he sido todo lo que mis hijos tenían. Los crié sola, enfrentando desafíos que solo una madre soltera podría comprender. Son mi prioridad absoluta y siempre haré lo mejor para ellos. Si eso significa permitir que Richard forme parte de sus vidas, estoy dispuesta a considerarlo. Pero, para ser claros, mi confianza no será gratuita. El juez escuchó atentamente, sopesando las declaraciones de ambas partes. Tras unas horas de deliberación, emitió su fallo. La custodia principal permanecerá en manos de la señorita Claire. Sin embargo, a Richard se le concederán visitas regulares y participación activa en la crianza de los niños. Se espera que ambos padres colaboren para garantizar el bienestar de sus hijos. Claire sintió una mezcla de alivio e incertidumbre. Fue la decisión más equilibrada, pero aún le preocupaba lo que significaría a largo plazo. Richard, en cambio, parecía agradecido. Miró a Claire con una leve sonrisa, que ella correspondió con un breve asentimiento. Después de la audiencia, mientras todos salían de la sala, Estella apareció inesperadamente. Estaba de pie con expresión seria, con la mirada fija en Richard. ¿De verdad crees que puedes ser este padre perfecto ahora?, preguntó con un tono lleno de sarcasmo. Richard la miró a los ojos con expresión serena. Lo intentaré, y eso es lo que importa. Estella se rió, pero había amargura en su voz. Buena suerte con eso, ahora estás solo. Se dio la vuelta y se alejó, dejando claro que había terminado con este capítulo. Para Claire, fue un alivio verla partir. Sin la interferencia de Estella, las cosas por fin podrían avanzar sin manipulación ni drama.
Más tarde ese mismo día, Richard fue a casa de Claire. Quería ver a los niños, pero también sentía la necesidad de hablar con ella. Al llegar, los niños lo recibieron con abrazos, ya acostumbrados a la presencia de su padre. Claire, sin embargo, permanecía en la cocina, observando en silencio desde la distancia. Después de que los niños se fueron a su habitación, Richard se acercó. Parecía indeciso, pero decidido. Claire, ¿puedo hablar contigo? Ella asintió y lo acompañó a la sala. Se sentaron en el sofá y él empezó a hablar. Quiero agradecerte por dejarme formar parte de la vida de los chicos. Sé que no ha sido fácil para ti, pero hay algo más que necesito decir. Claire frunció el ceño, curiosa y cautelosa a la vez. ¿Qué pasa? Richard respiró hondo antes de responder. Todavía te quiero. Siempre lo he hecho. Sé que es demasiado tarde para decirlo, pero necesitaba que lo supieras. Divirtámonos un poco con quienes solo leen los comentarios. Escribe el batido en los comentarios. Solo quienes hayan llegado hasta aquí lo entenderán. Volvamos a la historia. Sus palabras sorprendieron a Claire. Lo miró fijamente, intentando procesar lo que acababa de decir. Durante años, había cargado con el dolor de su abandono, pero también con rastros del amor que una vez sintió por él. Al oír esto, se sintió desconcertada. Richard, no sé qué decir, respondió con sinceridad. Han pasado muchas cosas. Esto no se puede arreglar solo con palabras. Lo sé, dijo con una sonrisa triste. No pido nada. Solo quería que lo supieras. Y si algún día estás lista para pensar en algo más allá de lo que pasó, aquí estaré. Claire guardó silencio y Richard no insistió. Se levantó, le dio las buenas noches y se fue. Mientras se alejaba, Claire sintió una mezcla de emociones. Por un lado, se sintió aliviada de finalmente escuchar la verdad. Por otro lado, sabía que aún quedaba mucho por procesar. Miró a los niños jugando en su habitación y decidió que, por ahora, se centraría en ellos. Richard intentaba enmendarse, y tal vez, en el futuro, podría considerar lo que había dicho. Pero por ahora, su prioridad seguía siendo proteger y criar a sus hijos. Pasaron meses desde la audiencia final, y la rutina de Claire y Richard había cambiado. Él estaba cada vez más presente, no solo en la vida de los niños, sino también en el día a día de Claire. Su relación, inicialmente centrada en los niños, empezó a evolucionar lentamente. Almuerzos informales, conversaciones nocturnas y momentos compartidos con los chicos se convirtieron en algo natural, algo que ninguno de los dos creía posible. Un día, durante una excursión al parque, mientras los niños jugaban en el tobogán, Richard se acercó a Claire. Parecía nervioso, algo inusual en él. Claire, he estado pensando, empezó vacilante, en nosotros, en todo esto. Ella lo miró, esperando a que continuara. ¿Qué te parece, Richard? Quizás deberíamos intentarlo de nuevo, no por los chicos, sino porque quiero. Quiero demostrarte que puedo ser el hombre que te mereces. Claire guardó silencio un momento, con la mirada fija en los chicos a lo lejos. Los meses que habían pasado juntos le habían demostrado que Richard había cambiado de verdad. Era más humilde, más paciente, y a pesar de todo el dolor, algo en su interior sentía que merecía una segunda oportunidad. No será fácil, Richard, dijo finalmente. Hay mucho que resolver. Asintió con una leve sonrisa. Lo sé, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Los meses siguientes fueron un nuevo comienzo. Richard y Claire comenzaron a redescubrir su relación, ahora más madura y con los chicos como el centro de sus vidas. Los pequeños gestos se volvieron significativos. Una cena que él preparó después de un largo día, un mensaje de ánimo que ella le envió cuando él se enfrentó a dificultades en el trabajo, y los momentos sencillos en los que reían juntos mientras sus hijos jugaban en el jardín. Un día, Richard llevó a Claire y a los niños a un picnic en un campo de flores a las afueras de la ciudad. Era un día soleado, con un cielo azul despejado y una suave brisa. Mientras los chicos corrían entre las flores, Richard le pidió a Claire que lo acompañara a caminar. Llevaba algo en las manos, pero lo mantuvo en secreto. Al llegar a un lugar apartado con una vista impresionante del campo, Richard se detuvo y la miró a los ojos. Claire, eres quien me enseñó lo que es el verdadero amor,
no solo por mí, sino por nuestros hijos. Eres la razón por la que quiero ser un mejor hombre, un mejor padre. Quiero que esta segunda oportunidad dure para siempre. ¿Quieres casarte conmigo? Abrió una pequeña caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso que parecía reflejar la sinceridad de sus palabras. Claire sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante mucho tiempo, había imaginado qué haría si algo así sucediera. Pero ahora, en ese momento, la respuesta era clara. Sí, Richard, lo haré. Los chicos, observando desde lejos, vieron lo que estaba sucediendo y corrieron hacia ellos, gritando de alegría. Lucas fue el primero en preguntar, «Mami, ¿te casas? ¿Vamos a ser una familia de verdad?» Claire rió y se arrodilló para abrazarlos. Sí, mis amores, vamos a ser una familia. En los meses siguientes, los preparativos de la boda estuvieron llenos de risas y un caos divertido, sobre todo con los chicos insistiendo en ayudar con todo. El gran día llegó en un jardín sencillo, rodeados de familiares y amigos cercanos. Los chicos participaron en cada detalle. Lucas llevó los anillos, Noah decoró con flores, Liam dio un discurso encantador y Oliver acompañó a Claire al altar. Cuando Claire y Richard intercambiaron votos, sintieron como si el pasado finalmente hubiera quedado atrás. Se encontraron ante un futuro que habían construido juntos, superando todos los desafíos del camino. Después de la ceremonia, la familia celebró con sus seres queridos. Los niños corrían por el jardín mientras Claire y Richard bailaban bajo las guirnaldas de luces. Él la abrazó fuerte y le susurró, «Te prometo, Claire, que haré que tú y los niños sean felices todos los días de mi vida». Ella sonrió, sintiéndose más ligera que en años. «Ahora estamos juntos, Richard, y eso es todo lo que importa». Esa noche, antes de acostarse, los chicos sorprendieron a sus padres con un regalo especial. Un álbum lleno de dibujos que representaban momentos felices en familia. En la última página, habían escrito con letras grandes y toscas, «Nuestra familia es para siempre». Claire cerró el álbum, acercándolo a su pecho. Por primera vez en años, sintió que el viaje, que había comenzado con tanto dolor, había conducido a algo hermoso. Una familia cimentada en el amor, la paciencia y la voluntad de empezar de cero. ¿Crees que Claire tomó la decisión correcta al perdonar a Richard? Comparte tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Cuál es tu puntuación? No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir todas nuestras historias y descubrir más historias emotivas haciendo clic aquí en la pantalla final.